Quiero que me acompañe, hermano, al Evangelio. Allí la palabra del Señor, el Evangelio de Mateo capítulo 13. Ahora su Biblia. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Amén. Bueno, pues, como es de costumbre, colocamos antes del título, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el sembrador. Amén. En Mateo capítulo 13 dice la palabra, dice, versículo 34, vamos al versículo 34, dice el Señor, la palabra del Señor. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Amén. Y es interesante, hermano, cuando vemos esto, esos son relatos y lo que muestra la palabra respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que llama la atención acá es que dice que el Señor mismo dice que Él nada de lo que enseñó, pues lo enseñó sencillamente, sino que utilizó o se valió de las parábolas para enseñar. Es decir, allí en el verso 35 dice muy bien que se cumple lo que fue profetizado, lo que se había profetizado, y que quizás usted va y busca al escuchar que lo que fue dicho por el profeta, va y busca en los libros proféticos y no lo va a encontrar ni en Isaías, Jeremías, en ninguno de ellos, ni en Ezequiel. Pero dice que fue lo dicho por medio del profeta. Y esta palabra es la referencia de lo que se escribió proféticamente también, y está en un salmo. En un salmo que fue escrito por Asaf. Y es allí donde encontramos, si usted va y busca en su Biblia, en el Salmo 78, verso 2, dice la palabra del Señor: en parábolas, hablando Asaf, en parábolas abriré mi boca, hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. Entonces, como le decía, de pronto no es conocido Asaf como uno de los profetas que uno entiende. Usted le dice un profeta, Isaías, Jeremías, y que ellos profetizaron. Cuando leemos la historia o los relatos del Señor Jesucristo, se habla o se utiliza mucho esa expresión, lo que fue dicho por el profeta. Pero resulta que este profeta que está hablando aquí era Asaf, que si usted va y investiga un poco Asaf sobre su vida, había una unción profética sobre él al escribir, cuando tenía esos cánticos. Se recuerda que era el músico principal de David, y los salmos que hay digamos como contenido sobre lo que escribió Asaf, era algo profético muy hermoso, y entre ellos esto, porque va o es tocante a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo, de lo que dice allí en Mateo capítulo 13, era el cumplimiento de una palabra profética que hace miles de años se había hablado, se había profetizado acerca de él. El verso 35, es decir, ese verso 35 de Mateo 13, se lo pongo en la imagen, cita eso, lo del Salmo 78. Vuelvo y se lo leo: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo. ¿Cuál es el profeta? Asaf. Cuando dijo:
abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas. Quiero que tenga presente eso, de cosas ocultas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Y yo resalté y quiero que tenga presente esto, cosas ocultas. Y lo tremendo aquí, hermano, es que dice el Señor, abriré mi boca en parábolas. Y lo tremendo es que el Señor deja ver que cada parábola, hermano, contiene ¿qué? Cosas ocultas. Cada parábola contiene cosas como encriptadas, que tienen misterios. Cuando el apóstol Pablo habla en una de las epístolas, hermano, él escribe algo tremendo. Escribe que nosotros, hablando el apóstol Pablo, hablamos sabiduría ¿qué? Sabiduría oculta. Dice la palabra en Primera de Corintios, no sé si lo tengo aquí, no. Primera de Corintios 2, dice el apóstol Pablo en el verso 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Dice, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría oculta, dando a entender el apóstol de que hay cosas que, hermano, hay cosas que están ocultas, que están contenidas como una especie de misterio, como le decía ahorita, como que están encriptadas, que únicamente se les son reveladas a aquellos que, como dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios 2, han alcanzado madurez. Mire, aquí pongo pausa un momentico. Puede que nosotros no seamos o no estemos contenidos entre los más letrados, más pensantes, no aparezcamos en los libros de los más sabios. Pero yo le digo de parte de Dios y a través de la palabra lo que dice el apóstol Pablo, sino que hablamos, la iglesia del Señor, los que han sido redimidos por Él, hablamos sabiduría de Dios, el misterio, sabiduría oculta. Dígale al que tiene en la par, ¿qué vos sabio? ¿Sí? Hermano, nosotros según la palabra hablamos sabiduría. Pero lo otro que dice aquí es que esas cosas son ocultas. Pero esas cosas que son ocultas, ¿qué dice allí? ¿Fueron ocultas cuándo? ¿Cuándo fueron ocultas? Desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, escuche algo, hay algo bien tremendo, porque la Biblia dice que usted y yo, preste atención a esto, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Está bien ahí? ¿Vamos bien? Pero estas cosas ocultas, dice el verso que quedaron ocultas ¿cuándo? No, desde la fundación. Usted y yo fuimos creados desde antes. Estas fueron ocultas desde la fundación del mundo. ¿Cómo lo veo yo? Y quiero transmitírselo a través del Espíritu de Dios. Antes de la fundación del mundo, usted y yo ya existíamos. Usted sabe eso. Que usted no vino a existir en mi caso, hace 20 años que nací. Yo no vine a existir hace 20 años. ¿Por qué se ríe, hermano? Si yo tengo 30 pero aparento 20. Mire, como nos ha explicado el pastor, nosotros
existimos hace muchos años, millones de años. Y como lo ha explicado el pastor, estábamos en la escuela del Padre. Y no solo allí, digamos en la casa del Padre, sino en la escuela del Padre. Y allí en esa escuela, a usted y a mí comenzaron a enseñarnos una cantidad de cosas impresionantes. Tremendas cosas que nos enseñaron allí. Y quizás allí en la escuela, como era una escuela, cada uno de nosotros tenía un cuadernito y apuntaba atentos allí a lo que decía el Padre, apuntando. Y qué tremendo, qué dijiste, Padre, y apuntábamos allí. Y bueno, no sé cómo habrá sido esa dinámica, pero seguramente nos enseñaron cosas y el maestro era el Padre. Mire, la escuela del Padre, Él era el que enseñaba. Pero como que hubo un momento donde el Padre dijo, listo, es hora de que hubieran encriptado, como le decía ahorita, como si las hubieran colocado en forma de misterio. Y cuando nos envían aquí esas cosas las ocultan. Y dice acá el Señor a través de lo que estamos leyendo, que estas cosas quedaron en forma de parábolas. Mire, lo que nos enseñaron en la escuela del Padre, en la misericordia de Dios, vuelven aquí en la tierra y las comienzan a tocar, pero en forma de parábolas. Y es por eso, hermano, es por eso algo glorioso, que cuando un hijo de Dios, usted y yo, llegamos a leer la palabra, de inmediato por el Espíritu el Señor habla a nuestro corazón. Y saltamos de emoción cuando leemos algo en la palabra y cuando nos encontramos con una parábola. Y comenzamos a ver cosas que uno dice, tremendo lo que está hablando el Señor allí, porque son cosas que son ocultas, pero que son reveladas a los que han alcanzado sabiduría de Dios. Eso mismo fue demostrado en el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando Jesús hablaba en parábolas, es tremendo que deja ver que algunos quedaban como perdidos. Y dice la Biblia, Lucas capítulo 8, verso 10. A ustedes se les habla en parábolas. Oiga esto, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y eso uno se pregunta, bueno, ¿y el Señor con qué fin en su ministerio, cada vez que quería enseñar algo, tomaba una parábola? Mire, ¿de dónde él sacaba la parábola? ¿Será que él se las inventaba ahí? ¿De dónde traía él las parábolas que comenzaba a enseñar? El Señor con su discipulado, con sus discípulos, en una ocasión le dice a ellos, cuídense, en parábola, de la levadura de los fariseos. Y los discípulos en esa escuela del Hijo, allí aprendiendo de él, el Señor les dice eso, cuídense de la levadura de los fariseos. Quizás ellos en esa querer entender lo que él hablaba, y usted va y lee, y ellos quedaron como, venga, ¿por qué nos dice que de la levadura? Y quizás ellos ahí entre ellos le preguntaron, está hablando de levadura, de pan. Y quizás el uno le preguntó al otro, mira, está preguntando de la levadura, trajiste pan que le hayas comprado a alguno de los fariseos. Y entre ellos, no, yo no traje, vos trajiste pan, no. Y el Señor lo que le está hablando a ellos, usted va y lee, y esa levadura, dice la palabra del Señor que se refería a la hipocresía de los fariseos en parábola. Estaba enseñando el Señor. Aquí lo interesante entonces es, hermano, que cuando nosotros hoy, usted y yo, en esa palabra, ese tesoro que nos dejaron, leemos una parábola,
Ahí encontramos cosas hermosas. Pero lo que el Señor quiere hablarnos esta noche es que cuando leemos esto, allí hay cosas ocultas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Que usted y yo un día allá en la escuela del Padre las aprendimos, las anotamos, las guardamos. Pero que, como decíamos ahorita, que cuando nos envían, como que las ocultan. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué nos enseñaron en la escuela del Padre? Pues a simple rasgo no nos acordamos, no tenemos esa memoria. Como que nos colocaron una amnesia divina. Pero quedamos que las parábolas es eso que Él ocultó, lo que nos enseñó. Y yo le pregunto a usted, hermano, ¿a cuánto les gustan las parábolas? A ver, yo le pregunto más personalmente, ¿qué parábola le gusta más a usted? Diego, ¿cuál? Amén. Caro, ¿qué parábola te gusta? La perla de gran precio. Por aquí, ¿qué parábola les gusta? El sembrador. Una que me gusta a mí es la parábola de la viuda persistente y del juez injusto. Y así hay muchas parábolas. Y dentro de esas muchas parábolas, pues como decían por acá, una de las más conocidas y más tremendas es la parábola de Lucas 15, las 3 parábolas, donde hay una muy hermosa y es la parábola de un hijo que dice que un día le dice a su padre: dame todo lo que me pertenece. Y llega ese hijo y le dice que se va a vivir a una provincia lejana y allí lo malgasta todo. Y cuando uno lee eso, o cualquier persona en el mundo lee eso, diría: qué bonita historia, ¿cierto? Qué bonita historia. Y comienzan así, pero ese hijo tan descarado, donde vos, hijo mío, me pidas la herencia antes de que me muera y te levanto. Pero entendiendo esto, que hay cosas que fueron ocultas en parábolas, y cuando nosotros por el Espíritu de Dios hoy leemos Lucas 15, el hijo pródigo, es donde decimos: claro que hay algo oculto, porque es que ese hijo pródigo soy yo. Mire, afuera en el mundo usted va y le lee Lucas 15 a algo y no lo entiende. Sí, un hijo, 2 hijos, uno bueno que se quedó en la casa y el malo que se fue. Tremenda historia. La Biblia habla cosas muy bonitas, ¿cierto? Y usted le dice: sí. Pero usted y yo leemos y decimos: tremendo, porque es que empieza nuestro espíritu a recordar lo que nos enseñaron en la escuela del Padre. Y eso fue lo que sucedió. Usted y yo un día salimos de allá como hijos pródigos a una provincia muy lejana. Lo malgastamos todo. Estando allí en la posilga, gloria a Dios, volvimos en sí y comenzamos a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo. Gloria a Dios. Cuando un hijo de Dios comienza a leer la parábola de Lucas 15, porque esa parábola, un día cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando a usted le dijeron: recibe al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, esa parábola se activó en usted y comenzó usted el retorno a la casa del Padre, a la que un día salió. Y por eso, hermano, aquí un paréntesis que el Señor colocaba en mi corazón y aquí lo escribí. Bendito el día en que alguien nos habló del Señor
¿Usted recuerda a esa persona? Usted la puede bendecir. Mire, yo bendigo. A mí no me hablaron directamente, pero le hablaron a mi papá, a mi mamá. Y yo bendigo al pastor Freddy Aguiar, que fue el que les habló a mis padres. Y que por lo que él a través de Dios le habló a ellos, mi casa, y mire, ya mi generación están de retorno a la casa del Padre. Bendecimos, levante su mano, bendiga a esa persona que habló a su vida, que activó ese retorno a su vida hacia la casa del Padre en el nombre de Jesús. Pero volvamos a esa, la predicación. Decíamos entonces que el Señor no habló nada si no era con parábolas. Es decir, todo lo que Él enseñaba, lo enseñaba con parábolas, pero estaba enseñando allí misterios ocultos. Estaba hablando de misterios. Eso de caer que las parábolas no solo son historias o fábulas como muchos creen, o cuentos muy hermosos que quizás los podemos utilizar para contarlo a nuestros hijos. No solo es eso, va más allá, va más allá. Y es así como esta noche, con esta introducción, por medio del Señor y por medio del Espíritu Santo y del Hijo, quiero que hablemos de una parábola, la parábola del sembrador, que está en Mateo capítulo 13, verso 3. Vaya conmigo ahí, usted estaba en Mateo, ¿cierto? Verso 3. Dice, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Ahorita leemos las otras partecitas que habla de la parábola. Pero para comenzar con esto, quiero darle esta parte, y es: usted sabe que la palabra del Señor en los evangelios nos han enseñado que hay tres evangelios que le llaman los evangelios sinópticos, amén. Mateo, Marco y Lucas. Que usted va y encuentra allí los mismos relatos, pero visto desde la óptica de cada uno de ellos, amén. Pero cuentan lo mismo, cosas similares, relatan el mismo suceso, las mismas parábolas. Y referente a esta parábola de sembrar o del sembrador, en los evangelios encontramos, oiga bien, 3 parábolas que hacen alusión a lo que es sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Ejemplo, está la parábola del sembrador. Aquí está, que en figura es la parábola del Padre, el Padre que siembra. También encontramos la parábola del trigo y la cizaña, que es allí donde dice que el que siembra el trigo es el Hijo del Hombre. Pero también está la parábola del grano de mostaza, que lo que nos enseña es allí donde vemos al Espíritu Santo sembrando también. Referente a esto, a sembrar y cosechar. Pero esta noche, la palabra del sembrador, que es el Padre, aquel que sembró, que siembra la semilla. Y es tan tremendo, hermano, esta parábola, porque dice la palabra en Marcos, en el Evangelio de Marcos, referente a lo que el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Los discípulos llegan y le preguntan: explícanos la parábola, ¿qué significa? Y el Señor les dice a ellos, Marcos capítulo 4 verso 13, la explicación
de la parábola del sembrador, el Señor les dice, y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues comprenderéis todas las parábolas? Oiga, qué tremendo lo que les dice. No entienden esta parábola del sembrador. ¿Cómo pues van a entender las otras parábolas? Como si les está diciendo: esta es la llave de las parábolas. Esta es la parábola que les da como esa entrada, ese inicio, la que tiene la llave para las demás parábolas. Y sigue diciendo, leámoslo. Sigue diciendo, versos 4. Dice: y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Amén. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, oiga esto, y dio fruto. Algunas semillas a 100 por 1, otras al 60 por 1, y otras al 30. El que tiene oído, oiga, dice el Señor. El relato de toda la parábola. Y allí como que si nos encontráramos 4 grupos en esta parábola. Quiero presentar un cuadrito ya completo, pero vamos a ir desglosándolo. 4 grupos. Lo que habla al principio es esos 4 grupos que dice que junto al camino, amén, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Y cuando vemos allí en el mismo capítulo 13, más abajo nos trae la explicación de la parábola. El Señor mismo da la explicación de la parábola rápidamente. Dice que la semilla junto al camino representa a las personas que oyen la palabra, pero no la entienden. Usted lo puede leer ahí. La semilla entre pedregales dice que el Señor representa a quienes oyen la palabra y la reciben con gozo, pero cuando viene la prueba, estos tropiezan y se apartan. Aquí podríamos decir que son aquellas personas, hermano, que hoy están y mañana no. Y cuando hablamos de que hoy están y mañana no, hay una palabra que podríamos resumir: son inestables, inconstantes. Pero viene la palabra, la que fue sembrada entre espinos. Dice el Señor que son aquellos que oyen la palabra, pero luego viene el engaño de las riquezas y los afanes de este mundo. Y referente a esta, la que cayó entre espinos, en Marcos, que también cuenta la misma parábola, habla de que lo que afectó a esta semilla allí son los pensamientos de la vida, los pasatiempos de la vida. En la explicación de esta parábola, lo que dañó esta semilla fue los pasatiempos de la vida, dice en Marcos. Y por último está la buena tierra, que son los que oyen la palabra y dan fruto, que es el resultado que usted y yo tenemos que buscar: dar buen fruto. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero oiga esto, hermano, aquí hay que entender algo. En esta parábola, todos nosotros tenemos que entender que sí, hay que dar fruto. Porque la Biblia habla, usted recuerda, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado. Si usted fue llamado por el Señor, está llamado a dar buen fruto. Pero también dice en Cantares algo referente a esto, que dice la amada: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Ese es el fin del cristiano: dar fruto. ¿Para qué? Para que no nos corten. ¿Para qué? Para que el amado venga y coma el fruto que hay. Pero también estos 4 grupos, junto al camino, en pedregales, entre espinos, en buena tierra,
Quizás podrían ser como 4 estaciones a las cuales todos nosotros nos hemos enfrentado, o al día de hoy estamos enfrentándonos a ella. Porque dice junto al camino, hermano, junto al camino son aquella semilla que se siembra, pero que hay distractores que no dejan entender la palabra. ¿A usted le ha pasado? Yo creo que a todos nos han pasado. Yo creo que a todos, y perdón si se siente señalado, pero yo creo que a todos nos ha pasado que aquí está el pastor predicando y usted pensando, ay, las preocupaciones, el celular, revisamos un WhatsApp, nos paramos, hablamos con el del lado. Pedregales. Mira, porque es que uno podría decir, no, yo en buena tierra. La semilla que el Padre sembró, yo estoy en el grupo de buena tierra. Aleluya. Y sí, qué bueno. Pero mire que Pedregales es la prueba. ¿Cuántos hemos estado en prueba? No responda, ¿cuántos están en prueba? Y dice que la prueba, a causa de ella, en el evangelio es donde algunos desisten del camino del Señor. Y es allí donde quizás alguna vez usted ha pensado, no, me voy. Y hacemos que la semilla en ese momento esté en pedregales, porque la prueba no la soportamos y vamos hacia atrás, y así sucesivamente hasta llegar a la que dice dar buen fruto. Ese es el fin, dar buen fruto. Amén. Vamos bien ahí. 4 grupos. Lo quería colocar de otra manera, pero ya está así. Bueno, vámonos así. Quería colocarlo como que fuera saliendo, pero aquí quiero ir a algo que nos va a servir mucho para lo que el Señor quiere hablar esta noche. Y quiero colocar como un paréntesis y pasar algo que quizás usted va a decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Y quiero decirlo rápido. Y de pronto quiero que alguien me ayude. Pacho, que alguien me ayude. A ver, alguien que lea rápido, Diana o Diego. Si me ayudan con unos versos, pero ahí en el celular, no sé, Pacho. La Biblia habla en Números 2, preste atención, hermano. Números 2, versos 3 y 4. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. 4, sí. Amén. Ahí está el 4, Diego. Su cuerpo de ejército con sus contados. No, hasta ahí. Sí. Dieguito, hasta ahí. Está hablando de el campamento de Judá. Amén. Y usted va a leer allí, o vamos a leer ahorita, que usted recuerda que las tribus de Israel, el pueblo de Israel, acampaba alrededor del tabernáculo. Amén. Y ellos no acampaban en cualquier lugar. Era, recuerde, si la nube se movía, ellos se movían. Donde la nube se detenía, allí armaban el campamento. Pero ellos no lo podían armar de cualquier manera. Es decir, no, aquí se pone usted. No, había una instrucción de parte de Dios, la cual debía de ser 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al oriente y 3 al occidente. Oiga la instrucción, 3. Pero encabezada cada una de ellos, de ese grupo de 3, por una de las tribus. Entonces allí donde viene eso, la tribu de Judá. Diego, vuélvelo a leer, por favor. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Verso 10 y 11. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados 46.500. 18 y 19. La bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente, y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, su cuerpo de ejército con sus contados 40.500. 25 y 26, Diego.
La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Su cuerpo de ejército con sus contados, 62.700. Amén. Entonces, 4 tribus que representaban a esos grupos. Decía la palabra que al oriente Judá, al sur Rubén, al occidente Efraín, al norte Dan, cada uno con su estandarte. Y es aquí donde viene la relación que usted diría ahorita, pero bueno, nos salimos de la parábola del sembrador. ¿Para dónde se fue yo? Nos perdimos. Aquí vamos a lo siguiente. Hay una relación estrecha entre las tribus, los representantes de esos que acampaban, con la parábola del sembrador. Entre las cabezas de las tribus que estaban allí, que eran Judá, Rubén, Efraín y Dan, con esta parábola. ¿Por qué? Resulta que usted recuerda que la Biblia habla en Génesis 49 sobre la bendición que da ¿quién? Jacob a sus hijos. En Génesis 49, para no leerlo, Génesis 49, 17 habla y dice el Señor: Dan, ¿qué? Serpiente junto al camino. Entonces tenemos la semilla junto al camino, estandarte de Dan, sea Dan serpiente junto al camino. Génesis 49 verso 4, la Reina Valera 1990 dice acerca de Rubén, en esa versión habla: Rubén es inestable como las aguas. Habla en pedregales, aquellos que son inestables, inconstantes, decíamos ahorita. Rubén, inestable como las aguas. En el verso 9 del capítulo 49 habla de Judá y dice que Judá se encorvó, se echó como león que viejo, se acomodó. Este es entre espinos, Judá. Y decíamos que entre espinos es acomodarnos, es allí como que encorvarnos, ponernos en una posición de acomodamiento. Y Efraín habla de Efraín en cuanto a su significado. Dice que Efraín era fructífero, en buena tierra, la que da buen fruto. Mira allí, hermano, lo tremendo, la relación. Por eso ya ve el panorama completo, la relación que hay entre esto. Y ya en estos últimos minuticos quisiera dejarle un mensaje referente a uno de todos ellos. ¿Cuál le gusta a usted más de todos ellos? Efraín. ¿Por qué? Porque da buen fruto. Y allá tenemos que llegar a nosotros. Amén. Pero no vamos a hablar de Efraín, sino de Judá. ¿Por qué? ¿Por qué razón de Judá? Porque resulta que dice la palabra, usted va e investiga, dice que Judá prevaleció entre todos sus hermanos. Judá es aquella tribu que por amor a David prevaleció. Judá es aquella tribu que usted va y lee, hermano, y dice que a través de esa tribu fue que nació nuestro Señor Jesucristo, a través de Judá. En esos días, escuchando una predicación del apóstol Sergio, él hablaba, oiga esto, él hablaba que los verdaderos judíos no son los judíos nacidos en Israel, sino nosotros. Porque dice la palabra referente a esto, que la circuncisión no es exterior, que la que se hace con manos, sino que la circuncisión es la interior, la del corazón, de lo de adentro. Entonces, judíos somos nosotros, aunque doctrinalmente muchos digan que son ellos. Pero entonces Judá nos representa a nosotros también, porque salimos de Jesucristo. Pero allí viene el pero, y por eso es lo que el Señor quiere hablar esta noche, hermano. El pero allí de Judá es
¿Qué lee usted allí? Entre espinos, estandarte de Judá, pero dice que Judá se acomodó como un león viejo. Hermano, ¿me está diciendo viejo? No. Pero hermano, puede que estemos acomodados. Puede que estemos acomodados. Y la Biblia, mire este verso, Lucas 8, verso 14. La Reina Valera 1909 dice: y la que cayó entre espinas, estos son, la explicación, los que oyeron, mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Pero me llamó la atención en esa versión, los pasatiempos de la vida. Y hoy en día, 2025, a todos, sin excepción, esto nos complica la vida. Los pasatiempos, las distracciones, el ocupar nuestra cabeza y el tiempo en otras cosas que no son del Señor. Mire, yo no le estoy diciendo que no pase tiempo en otras cosas, que no se divierta, no. Pero que sí esta noche analicemos un poquito. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Y cuánto en las cosas de este mundo? ¿Cuánto tiempo le damos el lugar al Señor? Y mire, hermano, todo esto salió de algo que me compartió un hermano. Se lo quiero leer rápidamente. El hermano Irlen esos días me compartía esto, y de aquí salió el sentimiento de esta predicación. Dice, oiga esto: hay un estudio que dice que 3 de cada 10 cristianos leen la Biblia todos los días. 3 de cada 10. Todos los días. El mismo estudio detalla que 27 la leen algunas veces a la semana, 12 una vez a la semana, 11 algunas veces al mes, 5 una vez al mes, y 12 no la leen, 12%. ¿En qué grupo está usted? No sé. 3 de cada 10 la leen todos los días. ¿Qué pasatiempos tenemos? ¿Qué distracciones? Mire, busqué algo que quiero leérselo. Pilares del entretenimiento moderno. Hoy en día está enfocado, dice acá, a los entornos online. Se han posicionado como una de las agentes más relevantes del entretenimiento moderno, lo online, lo que está en línea. Ya hoy en día usted encuentra casinos online, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada. Una realidad que a uno hoy en día le ponen unas gafas y uno se siente en otro mundo. Hay gente, hermano, mire a dónde va la distracción. El celular. Y dice de la semilla que cayó entre espinos. Algo también tremendo. Dice que la ahogó los cuidados de las riquezas. Eso también nos desvía del camino del Señor. El cuidado de tener, de querer conseguir. Si tenemos, estamos contentos; si no, estamos tristes. Si tenemos, gloria a Dios; si no, Señor, ¿qué pasa? Cuando tenemos,
Llegamos a la iglesia mirando por encima del hombro. Y cuando no, agachaditos. Cuando tenemos en el culto no lloramos. Porque plata en el bolsillo, usted no llora. Pero nos falta, Padre, soy tu hijo. En el griego, cuando habla esto, hermano, de los pasatiempos, aquí voy a tocar otro punto que es más delicado, pasatiempos de la vida. Cuando habla esa palabra en el griego, usted puede buscarla. Cuando habla de pasatiempos, mire lo que significa: deleite sexual, por implicación, deseo, lujuria o placer. ¿De los del mundo? No, de los hijos de Dios. No nos metamos más ahí, sigamos. Entonces, para terminar, la semilla entre espinos viene a ser los afanes de este mundo, de este siglo, el engaño de las riquezas, los pasatiempos de la vida. Recuerde que va relacionado a Judá. Amén. Génesis 37, verso 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. ¿Qué ganaremos? Vendámosle. Lo que leíamos, los cuidados de las riquezas. ¿Qué hizo tropezar a Judá? El engaño de las riquezas, los pasatiempos de la vida. David, Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, de Cristo salimos nosotros. David, en una ocasión, recuerde que los pasatiempos, dice en el griego deleite sexual. David en una ocasión ahogó su semilla, cayó entre espinos, porque se puso en un pasatiempo de salir al balconcito y lo mordió el marrano. Y si le pasó al ungido de Jehová, al dulce cantor de Israel, conforme al corazón, pues entonces la enseñanza es esta noche: entre espinos, analizar Judá, los descendientes de Judá. Y qué tremendo, Judá se acomodó. Y ese acomodo es en los pasatiempos de este mundo. Ahogan la semilla. Entonces ve que no solo es que estemos en la buena tierra, allá debemos llegar, allá. Y es aún más tremendo, hermano, porque mire, aquí nos complica un poquito más la vida. Dice que, y la parte que cayó en buena tierra, no solamente es que caiga en buena tierra, dice, y dio fruto. Oiga, algunos al 100 por 1, otros al 60 y otros al 30. ¿Que debemos dar fruto a qué? Al 100. Entonces, hermano, pidámosle al Señor
al Padre. Recuerde la parábola del Padre, la del sembrador. Que esa semilla caiga en buena tierra, pero que nos ayude a que no sea una semilla que caiga junto al camino. Recuerde, dan serpiente junto al camino. Junto al camino está la serpiente que muerde al jinete. Que la semilla no sea aquella, hermano, aquella que caiga en pedregales, que no seamos tan inestables, que hoy sí, mañana no, que busquemos ser esa buena tierra como Efraín, fructíferos. Pero el mensaje de esta noche, que no caiga entre espinos. ¿Por qué? Porque nos acomodamos, hermano. Mire, fácilmente nos acomodamos. Si hay algo que le gusta al ser humano es la comodidad, acomodarse. Y qué difícil es que a uno le quiten la comodidad. Qué duro es que alguien venga a decirte: lo que estás haciendo está mal. Qué duro fue para David. Qué duro fue para David que alguien llegara a decirle la verdad. Que alguien llegara a desacomodarlo, confrontándolo con la verdad. Que alguien proféticamente llegara a decirle: mira, David, la semilla que el Padre sembró en tu vida en este momento está entre espinos, David. Y eso para David fue como una espina clavada en su corazón, le dolió. Porque se había acomodado. Aún él había acomodado todo para su bienestar. Puede que hoy tú tengas acomodado todo para tu bienestar. Un cristianismo a tu manera, un cristianismo a tu forma de pensar. Es que peco y me arrepiento y el Señor me perdona. Sí, el Señor te perdona. Pero tenemos que dar buen fruto. Allí donde usted está, analice su vida. Te han dado el privilegio, me han dado el privilegio, hermano, de entender los misterios, de que cuando lea las escrituras salte y hable a tu corazón. Los misterios que fueron ocultos a nosotros nos son revelados. Los que hemos alcanzado sabiduría de lo alto. Pero que asimismo esa sabiduría y ese misterio nos sirva, eso que está secreto allí en nuestros corazones. Señor, ayúdanos. Dígale: ayúdame, Señor.
Que tu semilla no sea ahogada por los afanes de este mundo, por los pasatiempos de la vida. Dígale, Señor, dígale, sea sincero esta noche, dígale, paso más tiempo, Señor, en otras cosas, en el celular, haciendo otras cosas, un deporte, un trabajo, que en ti, Señor. Dígale al Señor cuáles son las distracciones de su vida. Dígale, esto me está desviando, Señor. Pero como aquel hijo pródigo, quiero volver a ti. Vuelve, vuelve, vuelve. Porque fuiste llamado con el propósito de retornar a la casa del Padre, de donde un día saliste. Y en ese caminar, la serpiente va a querer sacarte, el enemigo va a querer ahogar la semilla con distracciones, el enemigo va a querer colocar pereza en tu vida, pero tú enfócate, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y mientras vas en ese camino, ten presente que lo que tienes que hacer es dar buen fruto. Dile, Señor, ayúdame a dar buen fruto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, que confía, ayúdanos. En ti está puesta nuestra confianza. En el brazo de Jehová. Sí, Señor. Será como un árbol plantado. Somos plantío de Jehová. Eres un árbol vivas, llamado a dar buen fruto. Señor, bienaventurado aquel que confía, que se apoya en el brazo de Jehová. Será como un árbol plantado junto al río, de aguas vivas que lo alimentará. Siempre habrá fruto en sus ramas, sus hojas verdes mantendrá. Será como sombra para el cansado viajero, pues sus raíces en Jehová está. La sequía lo amenazará, lo tratará de marchitar. Las tempestades lo querrán derribar, pero ese árbol no caerá. Pues sus raíces, pues sus raíces, Es ahí, solo en Él, Jehová. Solo en Él, aferrados a Él. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol, Señor. pues mis raíces están firmes
en Jehová. Las tempestades solamente servirán para afirmar a ese árbol más y más, para afirmar a ese árbol más y más, para afirmar a ese árbol más y más y más y más. Den un aplauso al Señor. Recordemos que mañana a las 7:45 hay ayuno. Quedan todos cordialmente invitados. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos y exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, León de Judá. Vamos a orar por nuestro hermano Edwin y su esposa Marina. Vamos a bendecirlos por aniversario.